Dos, están al aire. Buenas tardes a todas y todos, diputadas y diputados. Bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario a realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones del presidente, procederé a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, presente. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, presente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, presente. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Matos, presente. Gracias, diputada. Diputada Maribel Cruz Cruz. Maribel, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Roy Fit Torres González. Roy Fit Torres, presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias, secretario. Solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones del presidente, se procede a dar lectura al orden del día para esta sesión. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura y discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Orden del día para la sesión ordinaria presencial del día martes 22 de marzo del año en curso. 4. Asuntos generales. 5. Clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. Le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. Por instrucciones del presidente, se procede a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor, Elizabeth Mateos. Gracias, diputada. Diputada Maribel Cruz Cruz. Maribel Cruz, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Roy Fit Torres González. Roy Fit Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la sesión ordinaria presencial del día martes 15 de marzo del presente año. Se informa que se recibieron los siguientes asuntos adicionales. Una solicitud de licencia de la diputada Leticia Estrada Hernández y, en su caso, toma de protesta de la ciudadana Rosa Alejandra Rodríguez Díaz Perdón, presidente, no es esa, no es correcto esa mención. Me parece que estamos leyendo otro guión, no es el que corresponde. En un segundo corrijo. Y también un favor, Alfonso, casi no se escucha, diputado presidente.
Ahí, si nos puede subir un poquito más, se lo agradecería. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a verificar. Creo que leí. Correcto. Creo que estaba leyendo un guión equivocado. Pido disculpa por ello. Retomo entonces el orden del día. El siguiente punto es el relativo a la sesión ordinaria del día martes 22 de marzo del presente año. Informa que el orden del día está conformado por 90 puntos. Se hace del conocimiento que con fecha 11 de marzo del presente año fue remitido a esta presidencia el dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de Morena, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, para garantizar la plena operatividad del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, Pilares, y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, maestro Jesús Antonio Esteban Medina, para que en el marco de sus atribuciones puedan lograrse la meta de construcción de 300 pilares en la Ciudad de México por parte de la Comisión de Educación. No obstante, y después del análisis realizado de dicho instrumento legislativo, se detectó que excedió el término establecido por el artículo 260 del reglamento de este Congreso para ser dictaminado y presentado para su discusión ante el Pleno. Se instruye al secretario dar lectura al artículo en mención. Don Alfonso, tiene su micrófono apagado. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al artículo 260 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Artículo 260. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta dentro de un término máximo de 45 días a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento establece. El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a 45 días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el trámite. Cumplida la instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, se instruye a la Coordinación de Servicios Parlamentarios a archivar el dictamen en cuestión y se da por concluido el mismo. Con ello, marcamos el precedente en el que a partir de este momento, él o los dictámenes que sean dictaminados y presentados para su discusión en del Pleno, fuera del término establecido con antelación, serán considerados como concluidos de manera definitiva y se ordenará el archivo correspondiente. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? En razón de que no existe inconveniente, se solicita al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial. Presidente, presidente, perdón, quisiera que nos hiciera favor de leer el comunicado 11, por favor. A ver, secretario, ¿tiene usted a mano el Sí, presidente, con todo gusto. 11?
Procedo a la lectura del comunicado enlistado en el numeral 11. Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022. Diputado Héctor Díaz Polanco, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, presente. Les saludamos en esta ocasión para, con fundamento en los artículos 37 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, 76, 79, fracción tercera y 82 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitarle de manera respetuosa se dé cuenta al Pleno de esta soberanía la siguiente comunicación a nombre de la Alianza por una Ciudad de Derechos del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Es de conocimiento público que el día 1 de septiembre de 2021, las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y las acciones parlamentarias Alianza Verde, Juntos por la Ciudad y Mujeres Demócratas de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, anunciamos nuestra decisión de conformar de manera permanente la Alianza por una Ciudad de Derechos. A 6 meses de firmado este compromiso, refrendamos de cara a la ciudadanía nuestra voluntad para continuar el impulso y la consolidación de una agenda progresista con profunda orientación social que garantice los derechos y las libertades para toda la población de la Ciudad de México. Por otra parte, la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos manifiesta de manera libre y voluntaria su disposición para apoyar la agenda legislativa de la Alianza por una Ciudad de Derechos. Atentamente, viene firmado por la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, la diputada Circe Camacho Bastida, la diputada Blanca Elizabeth Sánchez González, el diputado Jesús Sesma Suárez, el diputado José Martín Padilla Sánchez, Elizabeth Mateos Hernández, la diputada Elizabeth Mateos, y la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos. Es cuanto, presidente. Sí, si me permite, presidente. La solicitud que hace esta coalición no es legal en atención al artículo 40, al artículo 42 y al 22 del reglamento. Los grupos y las coaliciones ya están constituidas y son de carácter permanente. Cuando un diputado o diputado abandona una fracción parlamentaria, un grupo parlamentario, por reglamento y por ley se le entenderán como diputados independientes y así se mantendrán todo el periodo, toda la legislatura, de tal manera que no se puede, digamos, sumar a grupos o coaliciones ni alianzas los partidos que van abandonando los diputados que van abandonando los partidos. Ese sería mi primer comentario, presidente. Y el segundo, ¿me da la palabra, presidente? El segundo se lo voy a hacer ahorita en segundo término, porque no tiene nada que ver con este punto. Su micrófono, presidente. Perdón. Diputado Gaviño, ¿tiene a bien proseguir con su segundo asunto? El segundo asunto es sobre otro tema que voy a pedirle al secretario que lea, presidente. Pero yo quisiera que se deshogar este punto primero, si es tan amable. Piden la palabra la diputada Elizabeth Mateos y el diputado Royfi Torres, presidente. Muy bien, adelante, diputada Elizabeth Mateos. Y a mí me gustaría pedirle al presidente que fuera tan amable de leer la última parte donde se habla de la diputada independiente. No se está planteando que ella forma parte de la coalición porque tenemos claro la normatividad en torno a lo que expresa el diputado Gaviño, que es correcta. Sin embargo, lo que está planteando no es que sea parte de la coalición, sino que ella está asumiendo nuestra agenda política. O sea, me gustaría que leyera esa parte de la redacción para que quedara clara, y no hay en la normatividad no hay nada que diga que le prohíbe a la diputada que finalmente tiene derechos constitucionales también, que se pueda sumar a una agenda política. Es muy diferente. Esa es una... ¿Esta parte que solicita la diputada? Con gusto, presidente. Dice, último párrafo. Por otra parte, la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos manifiesta de manera libre y voluntaria
su disposición para apoyar la agenda legislativa de la Alianza por una Ciudad de Derechos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada, secretario. Había pedido la palabra además la diputada. El diputado Roifit y ahora también está el diputado Rubio. Muy bien. Diputado Roifit, por favor, adelante. Gracias. Es para hablar de otro comunicado y de otro tema. Así que, si quieren, en cuanto terminen esta discusión, pediré nuevamente la palabra. Muy bien. Entonces, pregunto si hay alguna otra intervención en relación con este primer punto que estamos tratando. Diputado presidente, yo. Guadalupe diputado Morales. presidente. También está el diputado Rubio, Ricardo Rubio, presidente. Es que no sé quién está pidiendo la palabra, perdón. El diputado Rubio y la diputada Guadalupe Morales. Víctor Hugo Lobo, por favor. Y el diputado Lobo. La diputada Morales, adelante. ¿Quién sigue según? Está apagado su micrófono, diputada Lupita. Me parece que este punto no tendría por qué ser motivo de discusión, puesto que únicamente se está comunicando, como bien ya lo dijo la diputada Elizabeth, que la diputada Vicenteño está adoptando la agenda de la alianza. Está en todo su derecho de adoptar cualquier tipo de agenda que ella sí determine. No veo el por qué haya discusión del tema. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Morales. ¿Alguna otro diputado? El diputado Rubio, que... presidente. Ricardo Rubio, el diputado Ricardo Rubio. Sí, muchas gracias. Diputadas, diputados. Bien, nada más comentar que la agenda política se presenta al inicio de cada periodo ordinario. El artículo 121 de nuestro reglamento es expreso en señalar que la agenda política, y leo ad literam, será presentada al inicio de cada periodo ordinario del año legislativo que inicia ante el Pleno y será en una sola sesión dentro de las 3 primeras y se integrará hasta por 2 temas de interés general y solo tendrán una finalidad deliberativa en una sesión correspondiente, una o un integrante de cada grupo en orden creciente de acuerdo a su representatividad en el Congreso, podrán fijar su postura al respecto de acuerdo a lo siguiente y bueno, vienen las fracciones. Entonces, está completamente fuera de forma este comunicado, asumiendo como propios los argumentos dichos por el diputado Gaviño. Y por otro lado, aclararle a la diputada Elizabeth Mateos que hay una gran diferencia entre el diputado independiente y el diputado sin partido. Son figuras distintas. Constitucionalmente, por ejemplo, la figura del diputado sin partido es inconstitucional, no se prevé. La figura del diputado independiente está prevista en el artículo 35, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay por ahí un artículo que escribí en esta semana en relación a eso, con gusto se los comparto. Entonces, hay una gran diferencia, hay que hacer una aclaración muy importante entre ambas figuras. Y bueno, simplemente decir que nosotros somos respetuosos de todo lo que las y los diputados integrantes de este Congreso manifiesten libremente, simplemente también decir con claridad que todo lo relacionado con agenda política pues dejó de tener absoluto sentido después de los 3 primeros días del inicio del periodo, porque así lo establece nuestra propia normatividad. Entonces, simplemente es eso, y en obvio de inútiles repeticiones, nos acogemos a lo precisado ya por el diputado, compañero vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre este respecto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Adelante, diputada Elizabeth Mateos. Sí, yo nada más comentar que lo que no está prohibido está permitido y aquí me parece de verdad, con mucho respeto, que es importante que se pueda leer de manera correcta el documento. Lo que se está haciendo no estamos presentando la agenda efectivamente tiene tiempos, como bien lo comentó el diputado Rubio, no es el debate. Ya presentamos nuestra agenda política, cada quien, como lo marca la normatividad en su momento. Lo que estamos haciendo, que no está prohibido, simplemente es reivindicar esa agenda como coalición. Y la diputada Vicenteño
en su calidad de diputada con los derechos que tiene, está simplemente manifestando que se suma a esta agenda, lo cual no le veo yo ningún problema de verdad como para que genere una discusión, tal como lo manifiesta la diputada Guadalupe Morales. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención sobre este punto? Ahora sí. Hago un servidor, diputado presidente Víctor Hugo Lobo. Y también me anotaría en este punto, Royfi Torres, por favor. Y en una segunda ronda un servidor también, gracias. Muy bien. El diputado entonces, Rubio también, presidente. Diputado, Lobo tiene- diputado presidente, si me anota, por favor. La diputada Ávila. No, diputada Marta Ávila. Marta. Muy bien, tengo en la lista al diputado Lobo, diputado Royfield, diputado Rubio de nuevo, diputada Marta Ávila. Adelante, diputado Lobo. Sí, gracias, diputado presidente. Creo que este oficio puede ser un tanto confuso porque pudiera tener efectos hasta administrativos que tuvieran algún otro alcance al quererle dotar de algunos otros derechos a la diputada sin partido, una vez que ella se pronunció en un inicio, la agenda que venía respaldando, intenta cambiar en ella a una agenda que no estaba cuando ella finalmente toma una decisión de participar de manera independiente o de manera sin partido, por lo que yo veo irregular de este documento es no que ella haga una expresión de a dónde coincide su vocación, sus principios o su idea, sino más bien que vaya acompañada de las compañeras de otros grupos parlamentarios que claramente debe de identificar que no podrían estar acompañando este documento y dirigiéndolo a la presidencia. Yo creo que sería conveniente pedirle a la diputada sin partido que tal vez precisara, evidentemente no tiene ningún efecto legal y administrativo. Yo propondría que en la Jucopo, que aquí en quienes estemos, pues mandáramos un alcance, por supuesto, a Oficialía Mayor, a finanzas, de efecto de que no se pudieran generar su pretexto de formar parte de una alianza amplia, algún otro derecho que pudiera no tener y que los que ella ya tiene consignados están claros por la norma. Y entonces, en el sentido de por qué acompañar una manifestación personal con la firma de todas las compañeras y compañeros diputados a esta presidencia me parece un poco sin sentido y por eso tal vez creo yo que bajar este punto hasta precisarlo y acordarlo sería conveniente, pero bueno, si creen que es claro, pues ahí nosotros tendremos una opinión al respecto de nuestra participación en este punto de este que tiene, que no le veo un alcance si no es que se estuviera pensando otra consideración. Su pronunciamiento político, pues está bien, que lo hiciera ella a título personal o no hacerlo no tendría trascendencia, pero acompañado de todas las compañeras, compañeros de la alianza, pues creo que tiene un sentido y hay que precisarlo en la Jucopo y si no, pues sería tal vez conveniente valorar retirar este documento que si es solamente un pronunciamiento de una diputada sin partido. Es cuanto. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rafi. Gracias. Dos puntos que me parece importante destacar derivado de la discusión. En primera, me preocupa mucho la interpretación de la diputada Elizabeth Mateos en el sentido de que todo lo que no está prohibido está permitido. Eso para los ciudadanos es así, pero el principio de autoridad para nosotros es completamente al revés. Todo lo que no está expresamente facultado para los servidores públicos les está expresamente prohibido. Y me sorprende que, habiendo sido jefa delegacional y este es su segundo mandato, pues no lo interprete de manera correcta. Y lo quiero manifestar así porque es una sesión pública y no podríamos asumir esa interpretación. Creo que sí deberíamos de aclararlo muy bien. Para nosotros expresamente está prohibido cualquier cosa que no está en la ley. Nuestra actuación está marcada por nuestra normatividad. Y en segunda, pues el oficio de entrada, como dice el diputado Lobo, pues en realidad, porque pues no está diciendo absolutamente nada de fondo, simplemente que reiteran
el compromiso y una adición a una agenda que tampoco se establece en ese documento, pero pues realmente me parece que en esos términos es innecesario, y si quieren mantenerlo en el orden del día en esos términos, con esta intrascendencia, pues ya será a cargo de cada uno de los compañeros que suscriben el documento. Le agradezco mucho. Gracias, diputado. Perdón, presidente, por alusión, si me permite. Perdón. Porque aludió, si me permite, por favor. Adelante, diputada Mateos. Sí, miren, yo quiero comentar de verdad de manera muy, muy respetuosa que si le preocupa eso al diputado Roy, está bien, cada quien tiene su manera de pensar y hay que expresarlo. A mí me preocupa mucho que siendo diputados no leamos bien. Y de verdad, se los digo también con mucho respeto, no están leyendo bien el oficio, porque primero están aseverando que nosotros estamos conformando nuevamente la coalición, cuando lo único que estamos hablando aquí son de los antecedentes y dice claramente que el 1 de septiembre del 2021 nosotros conformamos la Alianza por una Ciudad de Derechos, como un antecedente nada más, y estamos simplemente refrendando de cara a la ciudadanía nuestra voluntad para continuar con el impulso y la consolidación de nuestra agenda progresista, misma que presentamos en tiempo y forma, porque aquí también se afirmó que estábamos presentando en este momento una agenda. Y de la misma manera dice por otra parte, si entendemos lo que es por otra parte, señala que la diputada Andrea Evelyn Vicenteños manifiesta de manera libre y voluntaria su disposición para apoyar la agenda legislativa de la Alianza por una Ciudad de Derechos. Ahora resulta que las diputadas y los diputados no tienen derecho a manifestar una posición política, pues eso también me preocupa demasiado, que siendo diputados estemos haciendo ese tipo de expresiones. Con todo respeto, de verdad, hay que leer bien los documentos antes de debatirlos. Y no estamos discutiendo la normatividad que plantea el diputado Gaviño, porque así es, se está cumpliendo con esa normatividad, ni la que planteó el diputado Rubio. O sea, no es el debate y no es el tema y no estamos haciendo esos planteamientos que están aseverando. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rubio. Muchas gracias, diputado presidente. Sí, bien, aquí se hace una apología de lo absurdo, porque yo lo comenté claramente que cada quien puede hacer pues un planteamiento político de lo que quiera, es un órgano político. No estamos debatiendo el fondo de lo que dice el documento. Lo que se está debatiendo es que si te vas a adherir a una agenda parlamentaria, pues hay un tiempo que señala el artículo 121 del reglamento. Fuera de ese tiempo, adherirse a una agenda, pues no es legal, no es viable. Tú puedes manifestar que puedes estar a favor, hasta en tus redes sociales, como diputado o diputado, pues de una agenda u otra, pues eso y nada es lo mismo. Digo, al final, si para una persona, para un legislador, una legisladora eso es trascendente, está bien. El tema es que no es legal. Y también, por otro lado, pues la jurisprudencia, diputada Elizabeth, la ley de procedimiento administrativo, y esto es un principio general del derecho desde la antigua Roma, que a las autoridades les está prohibido lo que no está permitido, si no entonces caeríamos en la autocracia, en una actitud de un gobierno autoritario. Entonces cualquier autoridad al amparo de un escollo de la ley haría una interpretación para aplicar su brazo de hierro sobre el débil, sobre el que no tiene o ostenta el poder. Entonces, esa es la razón de que el principio general del derecho relacionado con las autoridades opere de manera contraria a como opera con las y los ciudadanos. Es decir, a nosotros nos está expresamente prohibido lo que no está literalmente establecido en la ley. Cuando se es ciudadano es al revés. Y esto pues es algo que se aprende quienes estudiamos derecho pues desde los primeros semestres de la carrera. Y si no, bueno, pues ahí está la explicación. Por otro lado, reiterar, como bien lo señala el diputado Roy, pues bueno, es algo, es el debate de lo absurdo, porque la verdad es que ese comunicado relacionado con cualquier otro planteamiento, pues es algo que ustedes sabrán si lo suscriben, si lo están a favor o no, pero realmente no tiene
un sentido formal, legal, no está basado en una situación completamente relacionada con nuestro reglamento. Reitero, hago propios ahora los argumentos del diputado Gaviño, el diputado Lobo y los argumentos vertidos por el diputado Roifit Torres. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marta Ávila. Sí, gracias, diputado presidente. Pues yo igual hago míos los comentarios de la diputada Elizabeth y de mi compañera vicecoordinadora, la compañera Lupita Morales. Creo que es muy claro el documento donde refiere claramente en la parte final, como ya han dado la lectura, de que pues de ninguna manera se está sumando a la alianza la compañera Andrea Vicenteño y que, bueno, pues está formando parte, ni está formando parte de la alianza y nadie le puede impedir su manifestación de apoyo a ninguna causa siempre y cuando ésta respete la ley y el Estado de Derecho. Ella no es parte de la alianza y la alianza también tiene derecho, sin que nadie pueda impedirlo, a recibir el apoyo de quien quiera dárselo. Y bueno, pues igual como se decía, creo que habría que leer bien los documentos para no meternos en estos falsos debates que hasta se descalifica un documento, pues que no hay contenido y que hay una interpretación que no se entiende, que no queda clara. Creo que nosotros mantenemos este documento, ya que se trata de una comisión, de una comunicación, de una alianza formalmente constituida, que también lo manifiesta en el documento, y pues lo que se da a conocer es la coincidencia con otra diputada respecto a la agenda que nos hemos planteado. Y no es una agenda que se apruebe en un periodo, sino es una agenda que trabajamos el grupo parlamentario de Morena en nuestra alianza parlamentaria que tenemos y que hoy la compañera Vicenteño coincide con esta agenda. Yo quiero decirles que no coincido con el planteamiento respecto de que pues solo aplica lo exclusivamente establecido en la ley. De ninguna manera nadie puede impedir a una fuerza política del Congreso y ninguna diputada o diputado expresar lo que considere. Este tipo de afirmaciones reconvienen a los diputados por lo que digan. Eso viola la Constitución y la ley. Entonces, digo, hasta el hecho de estarse pidiendo que se retire el comunicado y después decir que pues que si se quiere mantener, se mantiene, pues creo que habría de ser más sensibles. Creo que se ve claramente un asunto cuando una diputada decide salir de algún grupo parlamentario, pues que sea discriminada y decir porque nos traicionó, ¿no? Creo que habría que darle otro tipo de debate a este tipo de cuestiones que no es la primera vez que pasan en el Congreso, ya tenemos antecedentes. Es cuanto, diputado presidente. Presidente. Diputado presidente, tenemos también enlistada a la diputada Morales, bueno, están levantando la mano la diputada Morales, la diputada Mateos y el diputado Gaviño. Muy bien, yo tenía anotado antes a la diputada Elizabeth Mateos, que había levantado la manita electrónica. Adelante, diputada Mateos. Sí, no se trata de discursos leguleños o de cantinflear con la ley. Con todo respeto, lo vuelvo a decir, que es importante que se lean bien los documentos, porque no está prohibido que ninguna diputada o diputado, independientemente de su situación, si es diputado sin partido o no, pueda manifestar de manera libre y voluntaria su disposición de apoyar la agenda legislativa de quien quiera. Y hay que leer bien porque por aquí alguien afirmó que se está
hay que leer el diccionario, por favor. Es muy distinto apoyar que adherirse. Y en este caso, efectivamente se está haciendo una discusión absurda porque no se está leyendo de manera correcta. De verdad, yo hago un llamado que además no caigamos en la misoginia política o en la violencia política o en la discriminación hacia la diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Ella finalmente tomó una decisión que tuvo la libertad de hacerlo por las razones que sean y se tiene que respetar, y no por eso vamos a caer en actos de discriminación política con la diputada. En ese sentido, yo sí me opongo rotundamente a aceptarlo. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Morales, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, precisamente y en ánimos de cesar este debate infructuoso, innecesario y que se preste a malinterpretar, uno, lo que mandata nuestra Constitución, y dos, pues la sensibilidad de nuestros hombres compañeros. No me gustaría poner ningún adjetivo antes de que usted tuviera bien solicitarle al secretario técnico nos lea el artículo 29, apartado A, numeral 6 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, por favor. Con mucho gusto, diputado. Secretario, por favor. Ok, presidente. Artículo 29 del Congreso de la Ciudad. Apartado A, integración. Numeral 6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por estas. La o el presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Morales, ¿quiere agregar algo más? Está su micrófono apagado, diputada Morales. En este sentido, gracias. Está por demás cualquier discusión. No podemos en este momento nosotras permitir que se le filtre la voluntad de ninguna diputada o diputado. Independientemente que sea hombre o mujer, en este caso es una mujer y creo que está en todo su derecho, tuvo la cortesía de comunicarlo, de la misma cortesía que nosotros estamos teniendo, y únicamente es eso. No crean que hay algo por debajo de la manga, no es el camino, porque tampoco es la argumentación para llevar a otro tipo de cuestión como aquí se mencionó. Es únicamente una atención que nosotras, quienes conformamos esta alianza parlamentaria, estamos teniendo con nuestros pares, y si se quiere ver de otra manera, me parece es infructuoso entonces cualquier tipo de atención o de explicación. Queda ahí, la diputada no tiene por qué ser reconvenida en lo que ella considere. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? El diputado Gaviño había solicitado la palabra también. Adelante, diputado Gaviño. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, yo quisiera retomar algunas ideas que se han presentado aquí. En primer lugar, bueno, sí decir que efectivamente vivimos nosotros en un estado de derecho reglado y esto implica que la autoridad, y es el caso, nosotros estamos actuando en este momento en esta mesa como autoridad, solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Ese es el tema de un sistema reglado. No podemos hacer otra cosa más que eso. Ahora bien, en lo que respecta a la interpretación literal que se le da al documento, tiene razón. O sea, finalmente se puede entender efectivamente que la diputada Andrea, solamente está manifestando de manera libre y voluntaria su disposición para apoyar la agenda legislativa de la alianza. Pero eso
desde el punto de vista de facto, pues no implica ninguna situación en esta mesa. Es decir, a esta mesa no tiene interés alguno que ninguna de las diputadas o diputados nos aliemos, nos inclinemos por una agenda u otra. Ese es un asunto del voto parlamentario que tenemos que hacer en el Pleno o en las comisiones o inclusive en los debates. Está bien, ella no se encuentra en este momento aquí. Ya podemos darnos por enterados de que ella apoyará pues la agenda que fue presentada con oportunidad por esta asociación. Está bien. Sin embargo, sí, efectivamente, nosotros queríamos dejar muy claro el tema de que de ninguna manera se puede considerar a la diputada Andrea Evelyn Vicenteño como parte integrante de esta asociación. De ninguna manera. Y ya quedó claro que pues no es la intención, que la intención solamente es decir que va a votar con ustedes. Está muy bien, o sea, pero pues eso lo tiene que ratificar en cada proceso de votación, en cada proceso que se presente la oportunidad, lo va a tener que estar manifestando. No se puede votar en conjunto ni por adelantado. Gracias. Muchas gracias, diputado Gaviño. ¿Algún otro diputado o diputada quiere intervenir sobre este punto? Si no hay otra intervención, y retomando el hilo de la última intervención del diputado Gaviño, puesto que ya ha quedado claro lo que no es el documento y lo que es no afecta ninguna norma y por el contrario es el ejercicio pleno de la diputada de sus derechos constitucionales como tal. En consecuencia queda el punto aclarado y podemos proseguir adelante. Adelante, diputado. Adelante, secretario. El diputado Gaviño tenía anotado y el diputado Roify también sobre algún otro comunicado que querían hacer un comentario. Sí, Diputado había... Gaviño, quería usted Gracias. establecer algún otro punto, ¿no? Sí, había yo anunciado esto, señor presidente, si me permite, el segundo punto. Sí, adelante. Adelante. Sí, gracias. El segundo punto se refiere a una situación muy delicada en el Congreso, en el sentido de que se está apuntando en el orden del día de mañana la posibilidad que se otorgue una licencia más a un diputado o diputada del Congreso, con lo cual llegaríamos simultáneamente a 14 licencias, lo que está prohibido expresamente por nuestro reglamento. Se nos permite un máximo de 13 licencias, de tal manera que hay dos posibilidades. Una, que alguna diputada o diputado regrese antes de que se vaya la otra persona que se va de licencia, o bien que no se consolide la licencia que se le dio al diputado Mercado, en el sentido de que se autorizó su licencia, pero no se ha tomado protesta del compañero suplente del diputado Mercado. De tal manera que solamente podríamos nosotros pronunciarnos por la autorización de 13 licencias simultáneas a las diputadas y diputados del Congreso. De lo contrario, señor presidente, estaríamos en una situación en la que el conjunto, el Congreso en general, estaría cayendo en una ilegalidad porque solamente se permiten 13 licencias simultáneas. Y esto ya lo hemos manifestado, lo discutimos. Yo personalmente platiqué con las coordinadora y vicecoordinadora del partido Morena, y el compromiso era que inclusive la fracción del PRD votaría a favor siempre y cuando no se excediera el número de 13 diputadas y diputados con licencia. Adicionalmente a ello, ya el Senado de la República y ya autorizaron la posibilidad de que los servidores públicos pudieran tener participación dentro del proceso de ratificación, yo lo digo así, aunque no es correcto mencionarlo, la ratificación del Ejecutivo, de tal manera que podríamos, ya prácticamente los 66 diputados, si quisiéramos, estar haciendo campaña sin necesidad de pedir licencia. Entonces yo no veo la necesidad de caer en una ilegalidad de tener a 14 miembros del Congreso
en licencia simultánea, cosa que prohíbe nuestro reglamento. Gracias, diputado. Vamos a hacer una lista. Al parecer hay más de un diputado o diputada que quiera referirse al asunto. Veo en lo que abarco de mi pantalla el diputado Rubio. ¿Hay alguien más que quiera referirse al punto? Rolfi Torres, por favor. Diputado Rolfi. ¿Alguien más? Guadalupe Morales, diputado presidente. Muy bien. ¿Alguien más? El diputado Lobo. Revisamos si vamos. El diputado Lobo también levantó la mano, presidente. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay alguien más, comenzamos. Diputado Rubio, adelante. Gracias, diputado presidente. Bien, me parece atinado el planteamiento del diputado Gaviño, solamente que esta licencia que se está solicitando, a diferencia de las otras 13 licencias, sí caen dentro de la hipótesis que precisa nuestro reglamento, porque la diputada solicitante tiene un embarazo y por esa razón es por la que está solicitando la licencia, lo cual está contemplado dentro de nuestra normatividad y además es un derecho humano. Entonces, no podríamos bajo ningún concepto desestimar esta licencia. Coincido en el sentido de darle solución, porque si no, entonces todo ordenamiento, decreto, exhorto, lo que hagamos, será ilegal y será muy fácil que sea impugnado y anulado en un tribunal porque el Congreso estaría indebidamente conformado. Entonces, sí es un asunto muy delicado y muy grave por esta razón. Por otro lado, debo disentir de lo que plantea el diputado Gaviño, a lo mejor no conoce, pero la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de determinar hace unos momentos que el decreto aprobado por el Congreso de la Unión para permitir a los servidores públicos promocionar la revocación de mandato que pronunció el Senado de la República no aplica para dicho ejercicio de participación ni para los procesos electorales en curso a nivel nacional. Entonces, pues, qué pena, pero no habrá que echar las campanas al vuelo. Por ahí ya hubo un tuit de cierta gobernante en cierta ciudad que echaba las campanas al vuelo y bueno, pues con esto tendrá que recular. Al igual que el planteamiento del diputado Gaviño, pues bueno, con esto determinado por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, queda insubsistente. Entonces, seguimos sin poder violar la veda electoral impuesta. Entonces, solamente hacer este par de precisiones al respecto. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra el diputado Rolfi. Muchas gracias. Efectivamente, en este caso de la licencia, pues creo que tenemos que concederla por el fondo, por la razón además por la que se está solicitando, pero nos deja abierta la discusión que nos llevó un par de sesiones sobre el número de diputados que pueden solicitar licencia de manera simultánea. Y creo que aquí tendríamos que apelar a la responsabilidad de aquellos que ya se les concedió esta licencia sin otro motivo particular que no sea el de salud, por ocupar algún cargo en la administración pública, para que regresen y para que preservemos el estado del Congreso. De lo contrario, ya lo había dicho con anterioridad, tendríamos que ir a que una autoridad jurisdiccional nos determine la interpretación de lo que para unos es simultáneo y para los otros es diferente. Y eso creo que sería innecesario, y hay a quienes aquí tampoco les gustan las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales. Entonces yo creo que no tendríamos que llegar a esos extremos y tratemos de encuadrarnos en nuestro marco legal. Adecuar al tema de las licencias y apelar a la responsabilidad de quienes hoy están gozando de este beneficio sin caer en los supuestos. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Adelante, diputada Morales. Diputada Guadalupe. Está apagado Morales. su micrófono, diputada Morales. Presidente, también la diputada Marta Ávila había levantado la mano. Muy bien, gracias. Qué bueno que comentan el tema en especial de la diputada Circe. Me parece que no ha lugar ninguna discusión en torno a su licencia. El otro tema es que nos está pidiendo el diputado Gaviño, y con todo cariño lo digo, subsanar una cosa para violentar la ley. O sea, la licencia del diputado Mercado ya fue votada por el Pleno del Congreso. Únicamente es que tome protesta su suplente. Y entonces ahí sí debemos de romper la ley para no romperla por el otro lado. Yo apelo a los buenos oficios de todas y de todos en el sentido de que otorguemos la licencia de la diputada Circe, que es punto y aparte de cualquier discusión que pueda haber en la interpretación que cada quien tenga del término simultáneo, y dejemos esta discusión o como bien lo dicen, llamado a la responsabilidad o al juicio de todas y de todos, de quienes hoy en este momento estamos aquí y de quienes también han pedido licencia ya, para que lleguemos a un acuerdo más allá de lo que cada quien dice que es correcto, porque yo insisto, la palabra simultáneo únicamente dice al mismo tiempo, y al mismo tiempo son dos en el mismo momento únicamente, y el momento es el de una sesión, puede ser, etcétera. Ya lo hemos discutido mucho, pero sí dejar claro que estamos llamando a cumplir, por un lado, la ley para volverla a violentar. Pues no es ese el caso. Mejor demos otra salida a esto y ya saquemos a la diputada Circe de la discusión, porque su caso pues no tiene nada que discutirse. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lobo. Sí, gracias, diputado presidente. Yo creo que no podemos darle muchas vueltas al tema que estaba en principio ya discutido, ya acordado, precisado, y la formalidad y la legalidad es muy puntual, es muy clara. Aquí no hay interpretación de la simultaneidad. Dice que no puede estar más del 20% del Congreso simultáneamente en licencia. O sea, no es de cuando la piden o cuando toman protesta, nadie toma protesta simultáneamente, es uno por uno, ¿no? Simultáneamente cuando piden licencia. Y ahorita están en licencia en el límite. Evidentemente hay capacidad para uno y nadie tendría, por supuesto, que escatimarle y concederle la licencia, por supuesto, con mucho gusto a la diputada Circe. Lo único que se resolvería es con la responsabilidad, no de los diputados. Yo hablaría al grupo parlamentario que invitó a sus compañeros a que se fueran a hacer trabajo territorial, pues que alguno de ellos se presente la sesión, seguramente si hubiera martes o jueves, pues asumir su responsabilidad para no poner en riesgo, como ya se precisó y como lo dice nuestro reglamento, estaríamos perdiendo toda legalidad y toda legitimidad si este Congreso rebasa los 13 diputados no propietarios y titulares de su fórmula, por lo que yo invitaría muy respetuosamente mis compañeras coordinadora, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, pues que invitaran a un compañero para que desista de ese permiso, avise que se presentará, porque sería la única forma que estaríamos en posibilidades de que este Congreso tuviera legalidad y legitimidad. Cualquier otra figura, pues estaríamos al margen de la ley y pues ya no tendría sentido seguramente que el Congreso, como pasó la última sesión, pues sesione hasta que el grupo mayoritario tuviera a bien convocar a sus diputados a que regresen a la responsabilidad legislativa que tenemos todos. Entonces yo no veo margen. Si no hay posibilidad de que alguno de ellos baje, pues no podríamos aprobar pasar por encima de nuestro reglamento, y es lo que entiendo que hoy se está pretendiendo hacer. Por supuesto, adelante la solicitud de la diputada Circe, pero no tener la oportunidad de que alguno de los compañeros regrese, pues nos dejaría en la ilegalidad.
Es cuanto mi planteamiento. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Presidente, para que pueda registrar también a la diputada Circe Camacho, que también levantó la mano. Sin intervenir en directo en este momento en el debate, simplemente a instar a la diputada Marta Ávila, que va a continuar en su intervención, por favor, además, tomara en cuenta la invitación que hace el diputado Lobo para aclarar este punto. Por ahí puede haber una oportunidad de acuerdo. Y En consecuencia, le doy la palabra a la diputada Marta Ávila. sí, gracias, presidente. Pues yo he llamado muy en esta cuestión de que pudiéramos ser muy sensibles. Entiendo la parte de la posición del PRD en el sentido de las interpretaciones que podemos darle cada quien al asunto del reglamento. Pero yo creo que no debe de existir una cerrazón para conceder una licencia, pues que está más que justificada. Creo que no existe ni razón jurídica, lógica, humana, ni política alguna, pues para poder condicionar una licencia, que es su derecho de la compañera, porque pues regrese un compañero de Morena, también es su derecho, y como también lo hemos manifestado y lo hemos insistido, tal vez hasta el cansancio, que el reglamento no está por encima de la ley ni de la Constitución. También lo hemos dicho que el artículo 13 del reglamento, pues la forma en que está redactado genera dudas legítimas de interpretación. Y bueno, pues si leemos ya, la compañera Guadalupe Morales decía esto de simultáneamente. Pero más allá, o sea, yo me he preguntado bajo qué contexto se puso este reglamento, este artículo en el reglamento para poner un porcentaje de los compañeros, tal vez mi falta de práctica parlamentaria o no le encuentro ahorita como qué sería este artículo donde señala que no se puede ir más de un porcentaje de diputados. Yo no entiendo por qué, si nosotros, yo también lo he dicho, somos votados por una fórmula. O sea, ¿en qué lógica está el asunto del artículo cuando se dice que no puede irse más del 20%? Yo puedo dar una interpretación que, por ejemplo, no pueden sustituir a los diputados propietarios un porcentaje de suplentes. Quisiera yo así entenderlo, y que también creo que es un asunto ahí de discriminación. Y lo otro, imagínense ustedes, si por razones que nadie de nosotros deseamos ocurriesen enfermedades, accidentes o alguna otra situación extrema o de fuerza mayor a cualquier diputado o diputada de cualquiera de las fuerzas políticas en su interpretación letrista y dogmática, ya no podría asumir ninguna otra u otro diputado suplente, porque en este momento estamos al límite de las que refiere el artículo 13. No aceptar esta licencia, pues es una aberración y es un balazo en el pie para cualquiera de las fuerzas políticas. No le deseamos ningún mal a nadie, pero si ocurriera una situación urgente e inevitable, la decisión de negar esta licencia sí podría derivar en un vacío en la integración de este poder legislativo. Además, ya que son pues tan exactos en el reglamento, yo quisiera decirles que no existe en ninguna parte disposición alguna por la que se pueda obligar a alguna diputada o diputado a que regresen al cargo antes del tiempo en el que se les ha aprobado una licencia. Yo hago un llamado al sentido común. La circunstancia particular de nuestra compañera diputada Circe Camacho es una causa totalmente justificada y además recae en el ámbito del ejercicio de sus derechos humanos, y francamente
no veo cómo alguien pudiera oponerse a esta petición. Y quiero finalizar insistiendo que esta redacción del artículo 13 notariamente está sujeta a interpretación, discusión y debate. Y ojalá que ahí tenemos al diputado en la Comisión de Normatividad, podamos revisar este artículo de manera muy objetiva en aras de construir y de ver esto que está sucediendo y poder analizar y discutir este artículo 13 de nuestro reglamento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Circe Camacho. Muchas gracias, diputado presidente. Pues hay varias cosas que quisiera dejar en esta participación en claro. Primero, que en varias ocasiones he escuchado por la oposición hablar de que cuando un artículo puede darse a interpretación, pues el principio pro persona es prioritario. Y por lo tanto, nada más quiero dejarles claro que al no otorgarme esta licencia, estarían violando mi derecho a la salud digna y también estarían violentándome durante mi embarazo. Y bueno, por supuesto, esto sería violencia política de género. Pero además quisiera decirles, compañeros diputados, que ustedes acordaron, los que votaron a favor las licencias pasadas, votarlas a favor y sabiendo que yo, estando embarazada, iba a solicitar la licencia. Entonces tenemos que asumir también el hecho de haber faltado a la sesión. Tiene, en alguna ocasión lo mencioné, ¿no? Estar presente tiene responsabilidad y el faltar a una sesión también adquiere una responsabilidad. Y el haber faltado para no votar ni a favor ni en contra, ni poner, o sea, ni dar un posicionamiento claro, tiene una consecuencia. Todos aquí tenían pleno conocimiento de que tarde o temprano iba a pedir mi licencia y aún así asumieron acuerdos o omitieron su participación. Es más, omitieron su participación cuando este tema se puso en la mesa. Entonces, pues, ante lo dicho, pues uno tendrá que asumir lo que votó, lo que no votó, también lo que participó, pero también la violencia política de género. O sea, créanme que eso es de las primeras cosas que yo voy a dar a conocer ante esta posición o este posicionamiento de cada uno de ustedes, porque están violentando dos de mis derechos, y por supuesto no lo voy a permitir. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra Sí, intervención? presidente, si me permite. Diputado Gaviño. Sí. Adelante. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, si sabíamos de que alguien podía irse en licencia, era con la diputada Circe, y nosotros, nadie de los que estamos aquí se ha opuesto a eso. O sea, finalmente, además, no necesitaría ni siquiera licencia para ausentarse. Por situaciones médicas, muchos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos ausentado. La propia diputada Circe tiene licencias médicas sin necesidad de llevarla al pleno. O sea, no es el tema. Nosotros no hablamos de ningún diputado o diputada en lo particular. Nosotros hablamos de un número que está en la ley, que está en el reglamento. De ninguna manera nadie se ha opuesto a que la diputada tenga la posibilidad de tener un tiempo, el tiempo necesario para tener a su bebé y que inclusive pues pueda llevarlo al propio Congreso. Ese es parte de su derecho y defenderemos todos los que estamos aquí ese derecho. Pero no ese es el tema. O sea, el tema es el tema político que se centró en el asunto de que varios diputados y diputados se fueron a hacer campaña para un objetivo concreto, dejando votadas las actividades legislativas, digámoslo claro. Y efectivamente nosotros hablamos del tema de la diputada Circe. Yo personalmente hablé con la diputada Marta Ávila, no me dejará mentir, porque ella fue la que me dijo, ¿qué va a pasar con la diputada Circe? Y yo dije, pues ella se tiene que ir, pero necesariamente tendría, para cumplir el número, que regresar un diputado que está haciendo campaña política. Y pues ya, eso, sí se habló,
no se acordó qué diputado iba a regresar o qué diputado iba a permanecer fuera. Simple y llanamente, lo que nosotros tenemos es cumplir con la ley y el reglamento. Cambiar muy fácilmente y lo podemos cambiar en una semana, en 15 días, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas representadas en esta mesa. Lo podemos hacer. No lo hemos hecho. Ese artículo es muy viejo. Ese artículo viene inclusive de la Cámara de Diputados Federal. La Cámara de Diputados Federal también limita el número de sus miembros para que se vayan simultáneamente a licencia. Todos los parlamentos están limitando este dato. Lo podemos cambiar. Podemos inclusive hasta eliminarlo después de un proceso parlamentario. Pero este reglamento fue aprobado por las 2/3 partes del Congreso. Y les quiero decir otra cosa, fue aprobado por unanimidad, ni siquiera por las 2/3 partes. Entonces, pues yo lo que les diría es de que tenemos que cumplir la norma. Como ustedes también como grupo mayoritario tienen una responsabilidad. Tienen ustedes un número muy importante de diputados fuera. Bueno, que regrese un diputado para cubrir el número. No estamos hablando de las causas que cada uno de los diputados y diputados tuvieron para ausentarse. Hay algunos 2 diputados que tienen un puesto en el Ejecutivo. Yo mismo he sido objeto de ese derecho. He estado yo fuera del Congreso por tener un puesto en el Ejecutivo. Pero los grupos parlamentarios tienen una responsabilidad de coordinar a todas sus fuerzas para cumplir con el reglamento. Entonces, bueno, yo no estaría dispuesto a violar la ley y el reglamento. De ninguna manera tampoco estaré yo violando el derecho que tiene la diputada Circe. Lo digo claramente. Ella tiene la posibilidad de no ir el martes, de no ir, porque todo el mundo sabemos que tiene un proceso de embarazo que ya está llegando a término. Y en ese sentido, pues nosotros apoyaremos a todas y todos los compañeros en esas circunstancias y en todas las circunstancias de salud. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tengo en pantalla, hasta donde puedo alcanzar, que la diputada Marta Ávila está pidiendo la palabra. No, diputado, ya bajo la manita. Muy bien. Gracias. Está Bueno, la pues diputada entonces, Circe Camacho nuevamente, el diputado Rubio, el diputado Roifit, muy bien. Diputada Circe, ¿luego qué más? el La diputado habían Rubio, levantado primero los compañeros, el diputado Rubio y y el la diputado Roifit. el diputado Roifit. Muy bien. Entonces sería el diputado Rubio, la diputada Ropi y de nuevo la diputada Circe. Adelante, diputado Rubio. Muchas gracias, presidente. Sí, hacer de nuevo una reflexión profunda de este asunto, muy sintéticamente. Decir que efectivamente, bueno, la licencia de todos sabida y conocida era un hecho público notorio que nuestra diputada Circe, digo nuestra porque actuamos como un cuerpo colegiado, como congresistas a la Ciudad de México, y somos, digamos, de todos y todos de uno, al final de cuentas, porque es un cuerpo de 66 integrantes. Entonces, sabíamos de esta licencia que se venía, incluso yo lo quiero dejar de manifiesto, nosotros no faltamos en la sesión, y recuerdo muy bien que el diputado Federico Doring en tribuna lo advirtió, fue uno de sus argumentos que estableció precisamente, que justamente qué íbamos a hacer cuando llegara esta inminente licencia, con la cual, por supuesto, no es de que estemos de acuerdo, no, se tiene que dar y punto, o sea, es un derecho humano, se acabó. Entonces, y estamos de acuerdo aquí todos en eso, y bueno, aunque no estuviéramos de acuerdo, es porque es, ¿no? Y nosotros creo que tenemos que además garantizarle su derecho a la diputada Circe y a cualquier otra legisladora que se encuentre en el futuro en la misma situación de tener un bebé. Entonces, sencillamente, bueno, pues aclarar que Acción Nacional siempre manifestó esta situación que se iba a presentar. Al igual que los compañeros del PRD, advertimos esta cuestión en tiempo y forma. Por otro lado, efectivamente, bueno, pues en la interpretación del término simultáneo, pues es claro y evidente que nosotros
sostenemos la tesis de que el término simultáneo es al mismo tiempo que estén todas las legisladoras o legisladores de licencia al mismo tiempo, no que soliciten la licencia en la misma sesión, porque es durante una legislatura. El término simultáneo es simultáneamente en la legislatura de que se trate, ¿no? Hay una razón de ser de que las y los diputados propietarios sean los que ocupen primigeniamente digamos, la posición del diputado y no el suplente, sino, entonces pues no existiría esa figura. Entonces es claro que para nosotros la interpretación del término simultáneamente es eso. Ahora, tener que llevar esto ante una interpretación legal jurisdiccional, pues es innecesario. Nosotros como Congreso podemos autocomponernos y determinarlo a través de los medios precisos, como es una reforma o la emisión de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determine o se defina esta situación. Ahora, reitero, lo preocupante de esto para quienes conocen de la aplicación a los operadores deónticos de la ley es que si el Congreso se integra de manera dudosa por esta interpretación, cualquiera que le aplique una norma o una modificación de las normas que nosotros hagamos, pues lo va a impugnar ante un tribunal o en un asunto entre particulares y va a decir que el Congreso estaba indebidamente conformado y todo lo que expidamos en este tiempo que estén estas licencias, pues va a ser ilegal, va a ser inconstitucional. Es decir, estaría el Congreso actuando de manera ilegal y todo lo que estemos produciendo, todo el trabajo legislativo que estamos produciendo a través de los dictámenes, estaría siendo susceptible de ser impugnado, porque habría un vicio de origen y los que saben, los frutos de los actos viciados son igualmente nulos. Entonces, todo lo que estemos produciendo va a ser nulo, 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 porque está sujeto a una interpretación de si estaba el Congreso debidamente integrado o no. Y esto ya ha pasado, hay muchos precedentes sobre esto en el Congreso Federal y en otros congresos. Entonces, por eso la reflexión de un servidor a todas y todos en el sentido de buscar la manera de evitar estas licencias, salvo la de la diputada Circe, pues igual no tienen razón de ser porque van a poner en riesgo la legalidad de todos los actos del Congreso, toda vez que está sujeto a interpretación de si está debidamente integrado o no. Y eso lo va a terminar resolviendo algún juez, algún magistrado o hasta los ministros de la Corte, si es que se lleva hasta allá. Y bueno, pues qué penoso que si estamos advirtiendo desde ahorita esta situación, no lo resolvamos de manera muy sencilla, retirando las licencias. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar aquí en constancia de el planteamiento hecho. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado Roifit. Gracias. De igual forma, para volver a centrar la discusión, porque no es de fondo la licencia de la diputada Circe, que varios compañeros han comentado, efectivamente que no es el problema central. Al contrario, sirva la oportunidad también para manifestar la posición de la asociación parlamentaria de que es su derecho, está en la ley, pero además pues es una garantía para que ella vaya a atender su embarazo y el nacimiento, pues de la manera que ella así lo decida. Y no es por la amenaza, sino por la convicción de que así tiene que ser. El problema y el llamado, por tanto, no es a la diputada Circe, sino al grupo mayoritario que está en esta condición de un número elevado de licencias para preservar la legalidad del Congreso. Entonces, únicamente quería centrar esa discusión, manifestar el respaldo y el apoyo a la diputada Circe, pero sí reiterar el llamado para que el grupo mayoritario pues preserve el interés superior del Congreso por encima de cualquier otro que pudieran tener en este momento derivado de la circunstancia de estas licencias. Gracias, diputado. Diputada Circe, por favor.
Adelante, diputada Circe. Muchas gracias, diputado presidente. Insistiría, digo, agradezco la postura que se ha mantenido. En algún momento en Junta de Coordinación Política, como aquí en conferencia, se trató el tema y se priorizaron acuerdos políticos, y en este momento el venir con un doble discurso me parece poco adecuado, pero bueno, al final del día cada uno sabrá, comprenderá pues la decisión que tomó en su debido momento y las consecuencias que este mismo tiene, ¿no? O sea, de una semana a otra se han cambiado posturas como si fuera ropa, cuando pues el tema político y el análisis legal pues se debió de haber dado en su momento y no en este pues. Entonces, creo que tenemos que analizar ahí también de fondo a veces nuestras prácticas políticas. El hecho de votar o de no asistir o de omitir, eso no ayuda pues a construir acuerdos adecuados para que podamos consolidar y sobre todo respetar la ley. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Presidente. ¿Tenemos alguna otra petición de intervención? Presidente. ¿Sí? ¿Quién habla? El diputado Gaviño, presidente. Adelante, diputado Gaviño. Sí, muchas gracias. Bueno, platicando con el diputado Lobo, nosotros, desde luego, para dejar muy claro, porque nunca hemos cambiado esta posición, vamos a estar, desde luego, a favor, si es que se pide y se solicita la licencia, de que la diputada Circe pueda estar en licencia. Eso nosotros nunca lo hemos puesto en duda, porque sabíamos desde el principio que tenía que ser así en algún momento determinado. Pero también hemos hablado con mucha claridad del número que nosotros podríamos apoyar, porque es lo que dice la ley, la norma. De tal manera que nosotros, en este punto concreto que se ha planteado, vamos a decir que estamos a favor de que se lleve al Pleno. Sin embargo, dejaremos también la responsabilidad del grupo mayoritario para que ellos completen el número legal, reglamentario de los integrantes del Congreso. Porque si caemos en una ilegalidad en el proceso legislativo por no estar conformados de acuerdo al reglamento, será responsabilidad, única responsabilidad del grupo mayoritario. Muy bien, muchas gracias, diputado Gaviño. Si no hay más intervención, concluimos con el punto. La diputada Elizabeth Mateos, presidente. Diputada Elizabeth Mateo, adelante. Sí, yo nada más dos cosas muy sencillas. Primero que nada, felicitar a la diputada Circe en términos de su responsabilidad, porque no se trata de que, aunque pudiera no pedir licencia, retirarse y que se quedara acéfala la actividad legislativa de su fórmula, en este caso del Partido del Trabajo, y entonces me parece correcto el que ella lo esté solicitando como un tema de responsabilidad política para que su suplente pueda ocupar ese espacio. Y en segundo lugar, pues sí plantear que pues no es una concesión, y también el tema del embarazo, de repente me preocupa que en algunos momentos pareciera que algunos se refieren al tema del embarazo como si fuese una enfermedad. No, el embarazo no es una enfermedad. Por supuesto que está involucrado el tema de la salud y hay derechos maternos que tenemos las mujeres, no son concesiones, y en este sentido, digo, nada más hay que tener cuidado con eso, porque la diputada Circe no está enferma, está embarazada. Y bueno, felicitar nuevamente por la responsabilidad de pedir licencia y de que alguien se quede asumiendo el trabajo legislativo. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervención, presumo, es evidente y claro que el punto relativo a la licencia de la diputada Circe Camayo no está ni siquiera puesta en cuestión. En segundo lugar, que hay una invitación por parte de algunos diputados a fin de que haya algún tipo de, es una invitación a que haya algún tipo de arreglo para, según el punto de vista de estos diputados,
no rebasar un número determinado de licencia. Pero eso es completamente al margen del orden del día que estamos viendo en este momento. Y, por supuesto, se vislumbran entonces 3 procedimientos que podrían seguirse. Uno, la negociación y el acuerdo, particularmente en la FUCOPO. 2, modificar la norma, reglamento en particular. Y 3, recurrir a un recurso justamente jurisdiccional. Pero por el momento, los asuntos del orden del día quedan como han sido establecidos. Si no existe alguna otra intervención, El proseguimos. diputado Rolfi tenía un tema pendiente, presidente. ¿Un tema más? Son 2 temas. ¿Diferente al presidente. actual? Evidentemente, presidente. Es usted, el diputado Rolfi tiene un tema más. ¿Es así? Es correcto. ¿El secretario? Es correcto, Sí, adelante, presidente. diputado. Sí, adelante. Gracias. Son 2 temas que quisiera tratar. Uno es el comunicado 12, que lamentablemente el diputado presidente de la Junta de Coordinación no nos acompaña en la sesión del día de hoy, pero tiene que ver con un informe que le hemos pedido de manera reiterada al oficial mayor y que manifiesta que se ha entregado de manera física a la Junta de Coordinación, como se estaba obligado, y que los datos no estaban protegidos. Este tema también, gracias a la determinación de la mesa directiva, se envió a la Contraloría. Entonces yo lo que pediría es que el trámite que también se diera el día de mañana, a reserva de platicarlo con el presidente de la Junta de Coordinación para verificar la información que ahí se contiene, es que también se envíe a la Contraloría para que se le pueda dar seguimiento al proceso que solicité de investigación se iniciara con este tema, ¿no? Solamente quería dejar apuntado porque evidentemente nos falta una de las partes más importantes de este tema, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y el segundo es, atendiendo al criterio, presidente, que se toma en esta sesión, que me parece muy relevante, sobre el tema de los dictámenes que han cumplido con el término legal de los 45 días para efectos de que se dictaminen en las respectivas comisiones, y una vez concluido este plazo, se ha tomado la determinación de dictaminar, o más bien determinar estos asuntos como concluidos, aun cuando se hayan dictaminado ya fuera de este plazo. Quisiera también poner un asunto en el sentido contrario. ¿Qué pasa, presidente, con los dictámenes que ya han sido aprobados por las comisiones y no han sido presentados en el Pleno? Esto en relación al dictamen que se tiene pendiente de la Comisión de Bienestar Animal, que ya fue aprobado y que sin ninguna razón o justificación y por encima incluso de nuestra normatividad que hemos apelado tanto el día de hoy, pues no se ha presentado en el Pleno. Entonces, si ya estamos tomando esta determinación que me parece es apegada a nuestra propia normatividad, también le pediría pues que atendiéramos este asunto de los otros dictámenes que ya están aprobados y que no se inscriben en el orden del día para la discusión en el Pleno, solamente por solicitud del presidente de la comisión. Me parece que eso sí está fuera de la norma y tendríamos que también tomar una determinación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Por supuesto, haremos un estudio de este caso para también tomar una determinación al respecto. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias. Si no hay otra intervención. Presidente, en este tema, si me permite. Secretario, ¿quién habla? El diputado Gaviño, presidente. Adelante, diputado Gaviño. En este mismo tema creo que es fundamental que esta mesa se aboque de inmediato al tema. Por una parte, todas las diputadas y diputados tienen el derecho de que sus iniciativas se dictaminen.
y en muchas ocasiones, yo diría la mayoría, estamos hablando más del 80% de las iniciativas que se ponen a consideración de alguna comisión, quedan en la hipótesis que acabamos de observar de o no se dictaminan a tiempo, o si se dictaminan es a destiempo. Entonces, y esto, nuestro reglamento efectivamente, como bien se ha interpretado, nos lleva a que se desechen las iniciativas como definitivamente concluidas. Entonces, aquí ya hay varias iniciativas en el sentido de que lo que tenemos que hacer, según varios diputados, es quitar ese candado de guardar en el cajón para siempre las iniciativas no dictaminadas en un tiempo perentorio. Y por otro lado, hay un derecho de los diputados que está vigente, que es el de las excitativas. Los diputadas y diputados tienen el derecho de, cuando vean que no se dictaminó a tiempo, cabe el tema de la excitativa ante la presidencia de la mesa directiva para que la mesa directiva ordene la dictaminación en 5 días. Y en caso contrario, que no se dictamine, se pase a otra comisión, en este caso la Comisión de Normatividad. De tal manera que, si bien es cierto, ya se está instrumentando el primer artículo, que es las iniciativas que no se dictaminen a tiempo, dejarlas como definitivamente concluidas y ya no dictaminarlas en el Pleno, ya no calificarlas en el Pleno. Por el otro lado, el derecho que tienen los diputadas y diputados de exigir que su iniciativa sea dictaminada, también tenemos que hacerla valer. Entonces, yo voy a hacer una propuesta muy concreta a esta mesa y a la Jucopo para que podamos acelerar estos trabajos de las iniciativas que he mencionado, que por cierto ya se nos está venciendo para su dictamen correspondiente. Y por último, el tema que decía el diputado Roifid, nuestro reglamento habla de que cuando una vez la comisión dictamine, debe de pasarla de inmediato a través de servicios parlamentarios al Pleno para su discusión y aprobación en su caso. Y cosa que no está ocurriendo en la iniciativa, cuando menos esta de los toros, por diferentes razones que no son jurídicas. De tal manera que nosotros haremos una excitativa en los próximos días para que este dictamen se lleve al Pleno. Ese era mi comentario, presidente. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, diputado. Muy bien. Si no hay otra intervención, proceda entonces el secretario a someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del día martes 22 de marzo del año en curso. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial para el día martes 22 de marzo del año en curso. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio en pro. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. Elizabeth Sánchez, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputada. Diputada Maribel Cruz Cruz. Maribel Cruz Cruz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Roifid Torres González. Roifid Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día. Cumplida su instrucción, diputado presidente.
Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 21:53, se da por concluida esta larga reunión de la conferencia. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Buenas noches. Hasta luego, lindo fin de semana a todos. Buenas noches. noches. Igualmente, Gracias. lindo día. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, diputadas, diputados.